que 45 minutos, entonces voy a intentar mantenerme en 45 minutos. Yo me encargo de que así sea. Tranquilo. Listo. Si me avisan cuando empiezan a grabar, pues para... Ya está grabando. ¿Ah, listo? Vale. Bueno, entonces, como le estaba diciendo el profe Carlos, todo esto lo hice yo como parte de la colaboración de metrología cuántica y dentro del grupo de caos y complejidad de la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces, la pregunta con la que uno siempre empieza estas cosas es como, bueno, pues, ¿para qué estamos haciendo esta vaina? Entonces, una buena manera, un momento aquí, añado una herramienta. Aquí está, sin esto no sé presentar. Entonces, una buena pregunta para empezar es como, listo, ¿qué es exactamente lo que estamos intentando hacer? Entonces, uno puede imaginarse, por ejemplo, que están Alice y Bob. Entonces, aquí está Alice, aquí está Bob, y se quieren comunicar a través de algún tipo de canal. Entonces, cuál va a ser el gran problema acá? Que en principio yo no sé cuál es el canal que está ahí. El canal puede ser de muchas propiedades, puede tener ruido usualmente. Y entonces lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, para poder hacer detección de errores de manera adecuada o cosas de este estilo, va a ser poder caracterizar de manera adecuada el canal. Y eso va a ser más o menos algo así. Alice prepara algún estado, lo manda a través del canal, Bob recibe el estado y Bob le hace algo. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es, listo, ¿cómo vamos a hacer y qué estrategias podemos poner para descifrar qué es lo que está dentro de estas cajas negras que tenemos? Entonces, para intentar como aterrizar esto un poquito más, uno se puede imaginar que tiene sencillamente el estado inicial y le realiza el canal más sencillo de todos, que es una evolución unitaria. Entonces, vengo con mi rosero, lo mando a través del canal, que es la caja, y después obtengo algo acá, pero cuando obtengo esto, yo no sé de antemano cuál es el T. Y todo el punto de esto es llegar a descifrar el valor de estos tiempos de acá que estamos dejando pasar. Entonces, la manera en la que uno va a tener que hacer eso, sí o sí, va a ser algo del siguiente estilo, que es, realizo todo el proceso a través de pasar por el canal, pero hago la medición, y una vez de que junte muchos datos de medición, hago algún tipo de algoritmo de estimación para intentar recuperar estos test. Y los estimados de los test de los test reales con los test que estoy estimando son estos demonios que voy a producir acá. Entonces, después de que uno ya tiene como este esquema, surgen de manera más o menos natural las siguientes preguntas, que es, en primer lugar, ¿cómo hay que recuperar la información? Ojalá de manera óptima. Segundo, ¿cómo se cuantifican los errores? Y tercero, ¿cuáles son las estrategias óptimas? Vamos a ver esto relativamente rápido, y esto es la estimación de parámetros más normal que hay en la literatura, y ahí sí pasamos después a cómo hacerlo con mediciones continuas, que hay que modificar un poco las maneras existentes. Entonces, el plan para hoy es, primero vamos a revisar esto de estimación de parámetros, después vamos a ver cómo hacer monitoreo continuo. No voy a entrar en los detalles teóricos así profundos de cómo se hace esto, pero sí lo suficiente para que el planteamiento sea claro. Y después vamos a mirar más o menos en profundidad en un sistema de resonancia fluorescencial, que vamos a estudiar bien cómo estimar ciertos parámetros del sistema y ciertas optimizaciones, que esos son básicamente los resultados principales que nosotros tenemos. Entonces, volviendo a con lo que había empezado, mismo chiste, pues por reiterar sobre todo esto, uno repite toda esta parte de acá, y esta es una codificación. Entonces, yo empiezo con mi estado inicial. Una vez de que mando el estado a través del canal, el canal codifica el valor del parámetro dentro del estado. Entonces, en este sentido, ya uno aquí se da cuenta que esto es un problema de información cuántica, porque estamos intentando decodificar, por así decirlo, perdón, estamos intentando hacer inferencia estadística aquí. ¿Por qué? Básicamente porque al final del día los parámetros va a haber que deducirlos a partir de los resultados de las mediciones. Los resultados de las mediciones vienen de distribuciones de probabilidad. Entonces, eso es un problema tal cual, de inferencia. Particularmente cuando uno lo hace con estos esquemas, con POMs, en los que los POMs van a entrar acá en estas partes de las mediciones, las distribuciones de probabilidad toman estas formas. Entonces uno aquí se da cuenta de lo siguiente.
y es de que distintos POVMs, o sea, distintas estrategias para extraer la información, una vez de que yo mantenga fijo el canal, me van a producir distintas distribuciones, y distintas distribuciones naturalmente uno esperaría que lo tienen que llevar a uno hacia distintos valores de, perdón, hacia distintos valores de, perdón, que lo tienen que llevar a uno hacia distintos, que unas son mejores que las otras. Me estaba buscando la palabra en español y me enredé. Pero entonces, para ponerle un poco más de carne a esto, vamos aquí a introducir una idea que es con la que uno no suele estar familiarizado en física, que es la de estimadores. Entonces, lo que voy a hacer para esto es sencillamente que voy a agarrar un espacio muestral X, que es sencillamente el espacio de resultados al que corresponde el POM, y a eso le voy a meter adicionalmente una familia de distribuciones de probabilidad parametrizada, que vendría siendo esta parte de acá. Eso es muy necesario, básicamente porque al final del día yo lo que estoy manejando es una hipótesis de que de cierto tipo de modelo subyacente al canal. Esto es una suposición que se llama estimación local. Uno también puede hacer estimación global, en la que no hay esta clase de suposiciones acerca de las distribuciones acerca de familias de distribuciones de probabilidad, pero esta es la más estudiada, es la más sencilla, y al final del día es la que quizá a uno más le interesa en muchas situaciones, porque ya uno muchas veces sabe de antemano para dónde va, y lo que quiere saber es específicamente cuál es el miembro de la familia que uno quiere. Entonces, los estimadores sencillamente lo que hacen es de que agarran copias del espacio muestral y me retornan valores dentro del espacio de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que uno haría en la práctica? Entonces, uno haría algo así como, corro un montón de veces esto, junto un montón de mediciones, entonces 1, 2, así, junto un conjunto grande de mediciones. Este conjunto grande de mediciones se lo paso al estimador, y el estimador me produce algún estimado del parámetro en que yo estoy interesado. Entonces vamos a ver ahora unas cuantas cositas más sobre esto. El tipo más sencillo de estimador, por así decirlo, pero esto no es una condición fuerte en realidad, son los estimadores sin bias. Sin bias básicamente lo que quiere decir es de que cuando uno saca el promedio de los estimadores, porque vean que esto también van a ser variables aleatorias, porque al final del día estoy trabajando sobre el espacio muestral. Entonces, cuando yo saque el valor esperado del estimador, voy a recuperar el parámetro. Eso es todo. Y aquí la desigualdad súper importante es esta desigualdad de acá, que es la desigualdad de Kramer-Rao. Lo que me viene a decir básicamente es de que la varianza del estimador va a venir acotada por debajo por el inverso de esta cantidad, que es la información de Fisher. Entonces, en este sentido, la información de Fisher me habla a mí de qué tanto puedo conocer el parámetro. Aquí hay un detalle, y es de que hay una cosa que se llama el teorema de Fisher, que me garantiza que yo siempre puedo saturar al menos asintóticamente esta desigualdad. Entonces, en este sentido, esto realmente es una desigualdad bastante apretada. Y uno, para realizar la saturación, lo único que hace es estimación de máxima verosimilitud, y eso es bastante estándar, no hay que hacer nada extraño. Uno sencillamente lo que hace es de que llena mucho, junta unos n's muy grandes, y eventualmente el valor se va hacia el parámetro, al menos en promedio. Entonces, ¿cómo ahora termino de juntar estas ideas de esos dos slides, que en realidad son de estadística, con lo que yo estoy haciendo en física con mis canales? Pues sencillamente voy a hacer lo siguiente, y es de que voy a introducir una familia paramétrica de canales. O sea, estoy haciendo algún tipo de suposición sobre los modelos a través de los cuales estoy obteniendo estos canales de acá. Y adicionalmente voy a imaginarme que uso estimadores sin bias. Entonces, aquí aparece una noción típica que está súper estudiada en la literatura, que es la de la información cuántica de Fisher. Entonces, dense cuenta de lo siguiente, pero creo que ya esto es nuevamente repetir cosas de lo anterior. Uno puede agarrar estas distribuciones de probabilidad, y apenas yo meta una familia de canales, es decir, una familia de estos épsilons de acá, ahora tengo una familia de distribuciones de probabilidad.
Entonces ya ahora sí tengo todos los elementos para empezar a hacer esto como un problema de inferencia estadística. Y cada POM va a introducir una familia de distribuciones de probabilidad que tiene una información de Fisher en un valor particular del parámetro en el que yo esté interesado. Ahora, lo que yo puedo hacer es optimizar sobre todo los POMs. Entonces, al final del día, lo que estoy haciendo es escoger la familia con la mayor información de Fisher posible y a esa le pongo el adjetivo de información cuántica de Fisher. Y eso lo que me va a dar es la manera más eficiente de extraer información del sistema, a menos en este sentido de este tipo de codificaciones. Entonces aquí hay un resultado que me gusta mucho porque muestra que esto es chévere, pero que tiene ciertos problemas. Entonces, esto que estoy mostrando acá es la información cuántica de Fisher para la estimación del parámetro de decaimiento para el parámetro de decaimiento de un qubit. Perdón, de una cavidad óptica. Entonces, aquí yo me puedo imaginar que tengo la cavidad, esto tiene cierta tasa de decaimiento gamma, y yo meto acá n fotones. Entonces, las curvas que salen de ahí se pueden estimar de muchas maneras. Entonces, yo me puedo imaginar algo como que meto el estado, dejo que el tiempo pase. Después de que el tiempo pase, vamos a hacer esto mejor, así. Meto el estado, pasa cierto tiempo t, y después de ese tiempo t, ahora tengo un ρ que depende de alguna manera de mi gamma. Entonces, ahora para extraer la información, realizo algún tipo de medición. En este caso, las mediciones óptimas es medir directamente el número de fotones, que es algo más o menos que uno esperaría. Entonces, ahora realizo este POM acá. Y después de que haga esto muchas veces, lo que voy a encontrar es un número como 2, 3, N1, así. Entonces tengo ahora un montón de números de cuántos fotones había en la cavidad cuando yo hice la medición. Y si uno hace ahora la información de Fisher en función del tiempo de esta distribución de probabilidad, que es la máxima posible, encuentra estas curvas aquí que son medio simpáticas. Entonces, como uno esperaría, si uno deja pasar muy poquito tiempo, no ve nada. Y a medida que el tiempo pasa, esto va creciendo. Pero tiene estos decaimientos de acá que son bien indeseables. Y estos decaimientos son completamente esperables, porque si yo dejo que pase demasiado tiempo, siempre que mida ya no van a haber fotones, entonces esto sí o sí tiene que irse para cero. Entonces, esto ya se empieza a mostrar como ciertas dificultades de hacer protocolos de metrología cuántica. En primer lugar, se ve que hay picos. Entonces, si yo quiero extraer la máxima cantidad de información realmente disponible, tengo que tener un control muy bueno sobre los momentos en los que voy a medir el sistema, porque de lo contrario no voy a agarrar el pico. Y el segundo problema está en de que si me paso, esta vaina va para cero, y eso como que no es la idea. Uno realmente le gustaría que estas curvas se estabilizaran de alguna manera, o que siempre siguieran creciendo. Entonces, esto es la manera usual, súper estudiada en la literatura de hacerlo. No sé si ahí, este como es un buen momento para preguntas sobre el esquema, porque ahora sí voy a empezar a introducir las cosas nuevas. Pues yo tengo una pregunta muy pequeña. Digamos que la parte de Machine Learning convencional de la teoría de información y su extensión en mecánica cuántica creo que está bastante clara, pero yo quisiera saber, como usted hace referencia varias veces a la palabra óptimo, creo que estoy un poco perdido con el uso de la palabra óptimo acá. ¿Usted me podría colocar en contexto, por favor, a qué se refiere usted cuando usa la palabra óptimo? Claro, aquí optimalidad lo que significa es de que puede saturar esta desigualdad, básicamente. Eso por el lado de las estimaciones. La noción de optimalidad que a mí más me interesa es poder hacer esto de acá tan pequeño como yo pueda, porque de esta manera puedo garantizar que los errores de mis estimaciones son tan pequeñas como yo quiera. No sé a qué viene la parte de Machine Learning, porque realmente no está hablando de Machine Learning, pero esa es la idea. Entonces, el punto Lo que está... pasa es que digamos, todas estas ideas se hacen manifiestas en el aprendizaje de máquina cuando usted pretende tomar decisiones. Las decisiones se toman con base en estimadores de mínima varianza, ¿cierto? ¿Mm? O en estimadores sin sesgo.
Entonces, típicamente, este tipo de presentaciones se hacen en los textos de Machine Learning, por ejemplo, el capítulo 2 del libro de Bishop, a eso me refiero yo. Entonces, porque eso es una teoría de la estimación, eso es cierto, y la teoría de la estimación y el Machine Learning están no necesariamente relacionados, pero digamos en estos contextos de teoría de la información, hay veces o muchas veces, esto se presenta desde una perspectiva machine learning, como para darle un contexto, pero usted tiene razón, o sea, teoría de la información y teoría de los estimadores es una cosa y aplicada al machine learning es otra cosa diferente, pero la mayoría de las estimaciones modernas, por ejemplo, la estimación de modelos no paramétricos ha venido del machine learning. Pues O, yo quisiera de pronto aclarar, o sea, esto viene de, pues, o sea, de estadística clásica y en su versión Sí, sí. cuántica, pues esto es lo que viene del trabajo de Holeo, ¿no? sí, pues De- sí, sí. entonces, Principalmente realmente aquí esto los más que Oleo, que también es como importante, es de Brownstein y Caves, que son los que le pusieron ellos fueron las personas que entendieron cómo calcular las informaciones cuánticas de Fisher, realmente. O sea, ellos son como los más importantes en ese sentido. Bueno, no sé si esto responde a la pregunta, pero No, no, pues sí, sí, sí. O sea, usted lo que intenta es minimizar el término uno sobre F, o sea, el recíproco de la medida de Fisher. sí, tal cual. Lo que quiero hacer es Ok. hacer la información de Fisher tan grande como uno quiera. Bueno, pero, ojalá, ¿no? pero también vas a estar jugando con el tipo de POM, ¿cierto? Eso es parte de eso, porque lo que quieres es saturar la Quantum Feature Information, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo antes. Más de que Ah, ok, voy para allá, voy ok, para allá. ok, vale. Eso es lo que se estaba haciendo antes y eso es lo que se ha hecho en la literatura. Lo que nosotros estamos intentando hacer es un poco distinto, pero es igual en espíritu de que el punto está en encontrar las informaciones de Fisher más altas. Pero no voy a estar jugando con POVMs directamente, pero de alguna manera sí. Entonces no sé si ya continúo. Entonces, lo que, como se dieron cuenta arriba, esto tiene sus pequeños inconvenientes y la mayor parte de esos inconvenientes están asociados básicamente, y aunque no lo estoy mostrando acá, uno lo ve en la literatura, con interacciones con el ambiente. Desde que uno empieza a interactuar con el ambiente y el ambiente le hace algo, le hace algún tipo de coherencia a uno, ya no lo deja hacer a uno con sus estimaciones lo que quiere. Entonces, una de las ideas para atacar eso, que se ha atacado tanto desde control como desde protección, es como abrazar el ruido de alguna manera. Porque uno acá lo que viene y dice es, ok, me voy a tomar muy en serio la idea de que yo siempre me puedo imaginar que un canal cuántico es un tipo de medición. Pero visto que el canal no sea extremal, yo me puedo imaginar eso. Y eso lo hago básicamente de la siguiente manera. Y es de que me imagino que tengo el estado y que el estado va a entrar dentro de una caja negra. Y dentro de esta caja negra el estado puede agarrar a través de alguno de estos caminos. Cada uno de esos caminos tiene una probabilidad y la acción conjunta del canal es sencillamente el promedio el estado promedio después de todos los caminos, que sería esto de acá. Entonces, lo que yo acabo de definir aquí realmente es de que si esta evolución a través de esto tiene una operación cuántica, y esto es otra operación cuántica, y esto es otra operación cuántica, y así, y después de que yo las sumo todas, recupero el canal, lo que acabo de hacer es esencialmente introducir una idea de instrumento. Entonces, a mí me gusta pensar en esto como que estoy abriendo la caja. Y ahora las distribuciones de probabilidad ya no van a estar viniendo directamente de POVMs definidos de manera exterior, sino que van a venir a través de estas operaciones cuánticas de acá. Eh, quizá, quizá esta terminología de operación cuántica no es tan común, aunque creo que sí, pero una operación cuántica es sencillamente un, un canal cuántico, pero voy a disminuir la condición de preservación de traza para que la traza nunca incremente. Entonces estas cosas de aquí van a ser ahora mis distribuciones y toda mi idea ahora es, en vez de jugar con los POMs, voy a empezar a jugar con todas las maneras posibles de descomponer en forma de instrumento los canales. Ese es el punto. Y estamos haciendo esto por motivos que se vuelven más claros después. Y es porque esta es la manera natural de escribir las mediciones continuas. Uno puede escribir mediciones continuas en forma de POMs,
pero como les voy a mostrar más adelante, eso tiene ciertos problemas de indeterminación en ciertos sentidos, y además de eso me requeriría hablar mucho más explícitamente de ambientes, que es una de las cosas que uno quizás quiere intentar mantener lo más lejos posible, al menos en los regímenes markovianos. Entonces, un ejemplo es bastante chévere que me gustaría de esto, que este canal de acá es el mismo canal para el cual está calculado esta curva de acá, no, esas curvas de allá. Lo que yo me puedo imaginar ahora es de que cada uno de estos términos en esta descomposición de Krauss tiene una probabilidad de ocurrir. Entonces lo que yo estoy diciendo es, listo, acá está especificada la descomposición en forma de canal, y las descomposiciones en forma de canales me dice, esta es la probabilidad de que yo después de t haya perdido 3 fotones, después de tanto haya perdido tantos fotones, y tienen esas distribuciones de probabilidad. Entonces yo a esto le puedo calcular una información de Fisher y obtengo otras cosas. Para este caso en particular, esta descomposición coincide con las curvas de arriba. Entonces, en ese sentido, esto es un poco más general, pero eso es de esperarse porque las ideas de instrumentos son un poco más generales. Una preguntita, qué pena, Nicolás. Pero la idea es que tú de todos modos sigues sin, o sea, estos registros, digamos, de la descomposición de Krauss, Uh-huh. tú no tienes control sobre ellos, o sea, tú no tienes acceso a eso. Bueno, ¿O sí? Pues, ahí es donde viene uno de los problemas, ¿no? Unas cosas que voy a discutir abajo es de que en teoría de trayectorias cuánticas, que es esa opción de me voy a mover ahora, sí tenemos control sobre eso. Ahora bien, obviamente eso va a depender de la situación experimental en particular. Eso es uno de los detalles. Sin embargo, en la parte de trayectorias, hasta donde yo tengo entendido, me corregirá alguien si sabe más de los experimentos, eso está manejado y se sabe hacer esto. Porque eso al final del día es sencillamente estar constantemente viendo cuánto da el fotodetector. Ya voy, no sé si eso responde. pues pensaría que, o sea, hay situaciones donde pues el registro está ahí, es accesible, ¿no? O sea, pero creo que también hay otras en las que no. O sea, que Sí, sí hay otras que simplemente, sí, no, sí, pues, va a depender de la situación ok. completamente. Sí, no lo estoy intentando vender como una... No, es solo como para entender si la descomposición tiene, mejor dicho, es una forma de mirar el problema o si realmente pues también tiene que ver con una forma ya de intervenir sobre el sistema, ¿cierto? Ok. Pero Eh, es vale. esto. Creo que el punto se va a volver más claro ahora que me mueva a la siguiente parte. Entonces ahora lo que voy a hacer es introducir todas estas ideas de mediciones continuas. Lo voy a hacer muy por encima porque si no se me van 2 horas hablando de esto. Entonces, el punto principal al que yo quiero caer, tanto por practicidad, porque es el caso más sencillo, como porque es un caso muy común, es el de sistemas markovianos. Entonces, uno sabe que en sistemas markovianos, todos los sistemas markovianos son la ecuación de Lindblad, que es esta ecuación que está acá. Resulta que si uno empieza a estudiar esta ecuación, una de las cosas que aprende es de que todas las soluciones de que hay una manera muy fuerte de escribir las soluciones de esta ecuación de manera completamente general, que es a través de esta serie de Dyson generalizada, donde estos L0s que aparecen acá son superoperadores y estos LKs también son superoperadores que vienen asociados con estos operadores de acá y con el H. Entonces, en caso de que alguien nunca haya visto la ecuación de Lindblad, la idea es la siguiente, es de que acaba la evolución coherente del sistema y acaba la parte de sistemas abiertos en la que es la evolución incoherente, por así decirlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es de que les voy a decir de rapidez cómo interpretar estas cuestiones. Entonces, no voy a escribir explícitamente estos superoperadores, que creo que realmente no es tan necesario. El punto está en cómo se interpreta esta solución. Resulta que esta parte de acá es una operación cuántica y se puede entender como que el sistema nunca detecta. Y estos términos de acá me los puedo imaginar como que estoy viendo detecciones en un tiempo 1 en el canal 1 y así sucesivamente hasta el tiempo final de observación. Entonces, el ejemplo aquí típico es nuevamente el de la cavidad.
Entonces, empiezo con mis N detectores, perdón, con mis N fotones en la cavidad. Dejo que transcurra el tiempo y después de que el tiempo transcurre, yo vi clics en el tiempo T1 hasta el tiempo T2. Y esto lo que me dice es los momentos en los que se emitió un fotón. Si quisiera, pudiera añadir más canales, por ejemplo, canales de absorción de fotones, en caso de que puedan entrar fotones porque el ambiente tiene temperatura, cosas de este estilo, y esto se puede hacer en situaciones muy generales. Entonces, el punto clave está en de que de manera natural, por así decirlo, la ecuación de Lindblad me permite a mí hacer esos desarrollos en términos de instrumentos. Y al final del día, la solución de la ecuación es sencillamente promediar sobre todos. Y por eso, y por el hecho de que estas cosas de acá lo que me hacen es que me describen saltos. Entonces, yo estoy, lo que yo estoy viendo es de que si veo detecciones en T1, tan, hasta Tn, en el espacio de Hilbert, esto lo que se ve es como una evolución continua y de la nada cae un salto. Entonces, lo que tengo es un proceso estocástico al final del día en el espacio de Hilbert. No voy a entrar en los detalles de cómo manejar todo esto, porque, pues, como decía, no siento que no viene un poco al caso, pero al final del día la artillería técnica está ahí. Entonces, resulta que estos operadores que yo estoy definiendo acá, para definir este superoperador, que es el superoperador de Liouville, que define la ecuación de Lindblad, no son únicos. De hecho, tienen una libertad relativamente alta. Yo les puedo hacer lo siguiente. Puedo mezclarlos isométricamente, que es esta parte de acá, con estas T's escogidas como isometrías, y adicionalmente puedo añadir constantes a estos L's. Y estas constantes pueden ser complejas. Estas constantes de acá se les suele llamar osciladores locales. Entonces, de hecho, esto es todavía más fuerte, y es de que yo puedo escoger que la manera en la que yo estoy haciendo las mezclas isométricas y la forma en la que estoy añadiendo los osciladores locales, la puedo escoger que dependa de los historiales de detección. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es cierto tipo de control. Esto no es control esto no es control con feedback en el sentido de que estoy alterando la dinámica del sistema, a menos la dinámica promedio no la estoy alterando, sino que estoy nada más jugando con las propiedades del proceso estocástico que subyace al comportamiento promedio. Entonces, esta es la parte de acá, y esto es con lo que vamos a jugar ahora. Ya voy un poco para allá. Ahora, hay un resultado reciente que salió hace como 3, 4 meses, si no recuerdo mal, que es de que esta gente de acá, ya esto está en Quantum, pero no encontré la referencia en Quantum, es de que ellos fueron capaces de clasificar cuando dos descomposiciones de este estilo, que se llaman unravelings, coinciden. Y básicamente la única manera de coincidir al nivel de los historiales es de que los operadores de salto, que son los L's estos que aparecen en la ecuación de Lindblad, tienen que ser unos entre otros, no pueden diferir en más que en una fase. Si difieren en más que una fase, entonces producen historiales con estadísticas diferentes, y claro, ya eso se vuelve interesante, porque entonces yo puedo empezar a decir lo siguiente, y es, ok, yo me puedo empezar a imaginar cuáles son las distribuciones de probabilidad que siguen estos procesos estocásticos extraños, y además de eso yo tengo un control sobre el proceso estocástico a este nivel de acá. Y si yo me meto con esto, yo no estoy cambiando las propiedades del canal. Sencillamente estoy cambiando la manera en la que estoy implementando el canal. Como decía el profe Alonso, creo, eso no quiere decir que yo vaya a ser capaz de hacerlo en el laboratorio. Pero, pues, en principio no hay nada que me lo prohíba. Y de hecho hay ejemplos interesantes de cómo usan esto en el laboratorio, porque al final del día la introducción de estos alfas, al menos en muchos contextos de óptica cuántica, es sencillamente mandar la señal de salida dentro de un separador de rayos y después introducir otro láser. Entonces, ahora, ya a este nivel que uno tiene, uno puede empezar a hacer la teoría y todas las cosas, incluso puede llegar a demostrar que la información de Fisher de las distribuciones de probabilidad de los historiales sigue esta ecuación de acá. Esta ecuación cuando la encontramos nos emocionamos un montón porque pensamos que es nueva. Resulta que alguien la
ya la había deducido el año pasado. Aquí me faltó la referencia, pero la referencia está al final. Entonces de aquí vamos a empezar a ver las ganancias. Estas curvas punteadas son las informaciones de Fisher de la distribución de detección de fotones que les estaba comentando ahorita. Entonces yo me imagino que acá está el número de fotones, dejo que pase el tiempo t y veo el historial de detección. Entonces historial de detección en 1 hasta algún n. Y después vengo y calculo la información de Fisher de esos historiales, perdón, de la distribución de probabilidad de esos historiales, para el gamma en particular, que es lo que a mí me interesa. Y lo que nosotros encontramos es de que ahora sí, como esta ecuación ya lo preveía, nunca decrecen, que son estas cosas, son estas curvas de acá. Entonces acá metimos un estado de Fogg, un estado de squeeze y un estado coherente. Y los comparamos con estas curvas continuas, que son las curvas de esta de acá. Entonces, ¿cómo se ve? Se fueron los decaimientos y adicionalmente tenemos ahora ganancia monótona. Entonces, si uno siempre está, a medida que uno más y más y más y más ve, más información acerca del parámetro gamma. Y la preguntita, ¿esa saturación es a la información de Fisher cuántica? Bueno, aquí hay un detalle. La O sea, información cuántica de Fisher, como está definida en la literatura para los POMs, son estas curvas de acá, las curvas continuas. Estas curvas que nosotros estamos sacando acá, que son las curvas punteadas, para eso no hay una de las cosas que yo voy a argumentar ahora en las siguientes diapositivas, es de que no hay una buena definición de información cuántica de Fisher para este tipo de mediciones. En la literatura a uno le dicen que en realidad sí, que hay una cosa que se llama la cota de Gallmer-Molmer, que la voy a discutir abajo. En ese sentido, sí, estas curvas se saturan justamente en ese límite, pero ese límite tiene sus detalles cuestionables, que es lo que voy a hacer en la segunda parte de la presentación. Pero una pregunta, la inferencia sigue siendo el problema de estimar el teta, ¿no? Sí, No sé. No, estimar el delta teta. O sea, el teta, sí, claro, queremos estimar teta, pero aquí lo que estamos buscando es la forma de que la variancia en teta sea lo más pequeña, dada por esta. Correcto. La diferencia, bueno, no sé, Nicolás, qué pena interrumpir. Pero la diferencia es que aquí estamos mirando continuamente el sistema, mientras que en el otro caso solo se hacía una medición en cierto momento, una sola. Ya, ok. Que es lo que está todo muy bien definido con una sola. En cambio, esto es mirando todo el tiempo, estamos sacando información. Y uno, o sea, digamos que uno no puede pensar en la secuencia de mediciones como una POVM indicada por, no sé, como la secuencia de resultados. Sí. También, o sea, como para pensarlo otra vez como en el marco de la saturación de la información de Fisher cuántica. Sí se puede, y de hecho eso es lo que hace la cota de Gamma-Madal. Esta cota de la que estoy hablando, eso es lo que hace la cota. Ok, vale. Pero el problema está, y bueno, aquí anticipándome a eso, el problema está en de que para poder hacer eso necesito introducir explícitamente los ambientes. Y la manera en la que haga esa introducción de ambiente va a variar el valor de la cota, a pesar de que estoy viendo las mismas distribuciones de probabilidad. Eso se vuelve, al menos para mí, eso se vuelve un problema. Pero ya se lo voy a discutir un poco más. Entonces, en esa misma... Nicolás, una pequeña pregunta. Me imagino que en relación a la afirmación que usted hace, que la mm, información de Fisher cuántica está, está subdefinida o no está bien definida para las realizaciones que usted tiene punteadas. Digamos, esa es una afirmación bastante fuerte. ¿Usted va a proveer alguna evidencia que apoye su afirmación? Sí, voy a mostrar una violación y voy a mostrar un ejemplo de que si uno escoge si uno escoge dos ambientes que producen exactamente la misma ecuación de Lindblad,
los ambientes los ambientes no difieren prácticamente por nada, entonces uno produce cotas distintas a pesar de que está viendo las mismas estadísticas. Entonces, en ese sentido, voy a decir que es un poco mala, porque a priori yo no tengo que saber solamente a partir de la ecuación de Lindblad cómo realizar los ambientes. Ahora bien, en muchas situaciones yo sé cuál es el ambiente. Si ese es mi caso, entonces es muy interesante esta cota. Si yo no sé exactamente las propiedades de mi ambiente, sino que nada más sé que sigue la ecuación de Lindblad, entonces voy a tener problemas con eso. Pero ya aprovechando que menciona eso, comento bien cómo funciona la cota. Como está diciendo el profe Alonso, uno puede reestructurar toda esta idea bajo los marcos de POVMs. ¿Por qué? Porque al final del día, esto no lo estoy aquí mostrando explícitamente, pero si uno se va a leer libros como el Quantum Noise de Soler o algo así, esto aparece explícitamente. Y es de que yo me puedo imaginar todas las evoluciones a través de trayectorias cuánticas, como empiezo con mi sistema y con mi ambiente. Ellos evolucionan de manera global, de forma unitaria, y después realizo una medición proyectiva solamente sobre el ambiente. Y las estadísticas que producen estas cosas siempre son iguales a las estadísticas de las trayectorias cuánticas. Ahora, aquí hay 1000 detalles con las propiedades que le tengo que demandar al ambiente para que el ambiente me pueda producir mediciones continuas, porque si es un ambiente finito no lo voy a lograr. Esos detalles, si quieren, los podemos discutir al final, pero el punto está en de que, como ya estaba proponiendo el profe Alonso, esto se puede hacer a partir de POVMs también. Incluso es posible demostrar, como uno ya esperaría, que las informaciones de Fisher que la información cuántica de Fisher asociada con este canal unitario, o sea, con este canal de acá, siempre es mayor o igual que la información de Fisher de cualquier medición continua provisto este ambiente. O sea, la medición continua que yo haga tiene que ser compatible con el ambiente. Y aquí en este paper de acá, de hecho en todo esto de metrología cuántica con mediciones continuas, este es el paper más citado de todos, ellos se proveen los métodos para hacer los cálculos de estas informaciones cuánticas de Fisher en los casos markovianos. Y también dan como luces de cómo hacer los no markovianos. Entonces, y ahora sí voy a pasar con los ejemplos, entonces yo creo que si hay más preguntas sobre la teoría, este es el momento. Ya ahí acabo. Un momento. Entonces, sí, bueno, si no hay ninguna pregunta, continúo. Ya voy acabando entonces. Entonces, lo que voy a estudiar ahora es un sistema de resonancia fluorescencia. Esto yo creo que es archiconocido, pero de todas maneras, esto es básicamente un qubit al que le estoy metiendo un forzamiento y lo estoy acoplando con un ambiente térmico, pero para este caso en particular lo voy a poner a temperatura igual a 0 y me voy a interesar por varios de estos parámetros. Me voy a interesar tanto por el gamma como por el delta, y ahí estoy, aunque no está en esta presentación, ahí estoy trabajando en los resultados del omega, de la gamma. Entonces, este delta es particularmente interesante de estimarlo porque tiene que ver con el shift de lamp, aunque esta no es una buena manera de calcular el shift de lamp, y adicionalmente con la frecuencia del drive. Entonces, el primer caso, y este es el caso que lo propuso el profe Carlos, y es bien simpático. Resulta que hay una manera de hacer estas mediciones continuas que yo estaba proponiendo acá, de manera adaptativa. Y es una adaptación bien chévere en la que la dinámica de las trayectorias consiste sencillamente en saltos entre dos estados. Y sin embargo, yo sigo produciendo nuevamente los promedios, ecuaciones de Lindblad. Si uno coge estas trayectorias de acá, adaptativas, y las enchufa en esta ecuación de ganancia de información, obtiene la información de Fisher de esa estrategia en particular. Y eso vendría siendo 1 sobre 4. Pero ya en la literatura existía esta cota que se calculó a partir de la cota de gamma de Malmormer, con todo esto que les estaba comentando antes de imaginarse que uno tire los POMs globales y todo esto. Y justamente lo que encontramos es de que hay cierta región de violación de la cota. Ahora, esa violación era esperable, porque claramente es un Ravelin adaptativo con saltos entre dos puntos, no corresponde a tener el mismo tipo de ambiente. Y justamente eso es a lo que yo quería ir.
Si uno no tiene de manera explícita de antemano el ambiente, no va a poder, o sea, esta cota no va a ser realmente una cota tan buena. Y tampoco me va a permitir a mí definir en el sentido más general posible cuál es la información cuántica de Fisher de las mediciones continuas, porque eso me requeriría entonces optimizar sobre todos los tipos de ambiente posible. Que bueno, si alguien sabe, si alguien tiene alguna idea de cómo optimizar sobre eso, seguramente se pueda, pero si no, difícil. Entonces, listo. Este es el segundo problema con esta cota que estaba comentando, que le está comentando el profe Juan David, y es de que la manera en la que hacen esto en la literatura es acoplando el ambiente, es un baño bosónico a temperatura cero. O sea, entonces, en ese caso, el acople es directamente con el operador de bajada. Cuando uno lo hace con esto, sale esta curva de acá, y este es el valor de la cota. Ahora bien, manteniendo exactamente la misma ecuación del Lindblad, manteniendo el mismo unraveling, yo podría ahora venir y en vez de imaginarme ese ambiente, agarrar un ambiente en el que el acople es este. Produce exactamente todo igual, sin embargo el valor de la cota se dispara. Y aquí se ve que la cota viene siempre por encima del otro, para todos los valores de esto. Este cálculo, aquí me faltó este detalle, es con el de tuning en cero, para que se pueda hacer analíticamente. Entonces, ya aquí finalmente para cerrar, y ese es el más bonito de todos, acá lo que hicimos fue que estudiamos la información de Fisher en detecciones con diferentes valores de alfa. Estos de acá son los alfas. Y aquí y encontramos distintas curvas. Entonces, el valor que ya está en la literatura es esta curva azul de acá. Entonces, ya Gamelmar y Molmer en el paper en el que presentaron la cota, que es esta línea negra de acá, ya ellos habían sacado esto así. Nosotros lo que hicimos ahora fue añadir los osciladores locales y ver cómo eso iba a cambiar la información de Fisher. Y pues yo quedé un poco decepcionado porque no logramos volarnos la cota en este lado. Sin embargo, sí que logramos mejorar mucho. Este valor de acá es exactamente cero y se ve que apenas uno añade un oscilador local de 0.2, esto sube inmediatamente. Y sin embargo, se satura. Eso es quizá como uno de los inconvenientes y ahí si quieren puedo hablar después más sobre los problemas que estamos teniendo con estas saturaciones. Pero aquí se ve que introducir los alfas cambia las estadísticas produce en general unas informaciones de Fisher distintas que pueden llegar a ser mejores que no introducir los osciladores locales. Estos son siempre reales. Entonces aquí fijamos el valor de delta igual a 0. Este era el valor más interesante de fijar porque es el valor en el que esto empieza en 0, en el que la información de Fisher está en 0. Y aquí lo que se hizo fue que se varió la fase del oscilador con distintas magnitudes. Y aquí se ve que para este caso de acá, por ejemplo, se acerca mucho cerca de la cota. Nicolás, yo tengo una pregunta y digamos me gustaría dejarla abierta también para el público. Uh -huh. En general, a mí me causa mucha curiosidad ese tema de la cota, ¿cierto? Porque digamos yo en algunos estudios de dinámica que he hecho, he tenido o he realizado algunas observaciones similares. Yo este programa no lo conozco, entonces por eso dejo la pregunta abierta. Y tampoco sé cómo está parametrizado este sistema de resonance fluorescence, Uh -huh. pero no existe una posibilidad de que esto más bien no tenga que ver con Fisher, sino con Lindblad. Simplemente lo pregunto. O sea, ¿es el régimen correcto para trabajar la ecuación de Lindblad? ¿O ahí no hay ningún problema de ese estilo? Yo estoy asumiendo que estoy en el régimen correcto. Sí, o sea, realmente aquí estoy preocupado. El profe Carlos va a hablar mucho más de esto que yo. La cuestión está en de que para poder hacer estas teorías de detecciones continuas, de esta manera al menos, hay sí o sí que estar en Lindblad. Si uno no está en Lindblad, todavía puede hacer cosas así, pero hasta donde yo tengo entendido, mucha de la física detrás de esto empieza a cambiar y ya se empieza a volver, por ejemplo, cuestionable que uno pueda decir que está viendo detecciones y cosas así. Pues serían de pronto sistemas no markovianos, por un lado,
y con otro orden de acoplamientos. Como simplemente se me ocurrió la pregunta porque usted comparaba los acoplamientos y para otro acoplamiento, Ujú. entonces, digamos, había una brecha considerable entre las cotas, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, por eso es que me surge la pregunta. No, no, pero sí, de hecho, la gente que está estudiando esto justamente se está moviendo hacia allá. Hace como hace más de un mes, ya hace como un mes y medio, algo así, empezaron a calcularse cotas con sistemas no marcovianos de muchos cuerpos y cosas así. O sea, sí, esa realmente creo que es la pregunta, en algún sentido. Ok. Entonces, bueno, ya para concluir, espero que me haya ido bien en el tiempo, si no, el profe me perdonará. Entonces, como estaba diciendo, si uno puede hacer mediciones continuas y añadir osciladores locales, paga. Y yo creo que esto se nota mucho, sobre todo en esta subida de acá. O sea, subir de no tener nada a estar por acá en 0.5, creo que está ese, es un montón. Porque pasé de no aprender nada a estar cerca del máximo posible de aprendizaje. Adicionalmente, como les estaba contando, al menos en la forma en la que yo lo entiendo, quizás esto no es un problema en la práctica para diseñar sensores, porque, no sé, a lo mejor si alguien está diseñando un sensor y resulta que el caso de los sensores, uno siempre sabe exactamente cuál es el ambiente en el que va a estar para efectos prácticos. Entonces, bueno, quizás esta no es una pregunta tan interesante, pero sí es del aspecto teórico. Y es, listo, yo tengo disponibles absolutamente todas las estrategias de medición continua posibles. Con adaptación, sin adaptación, con osciladores locales con fase, sin fase, como yo quiera. ¿Cuál es la mejor precisión posible que yo puedo lograr? O sea, ¿cuál es realmente la cota de las cotas? Eso a mí me encantaría verlo, pero pues es un problema de optimización muy bravo. Siguiendo la línea del profe Juan David que está mencionando Machine Learning, una de las ideas para atacar eso es con Reinforcement Learning, porque uno lo que podría hacer es introducir un agente que aprende a jugar. Entonces, el juego que va a aprender el agente es cuáles son las estrategias adaptativas que él tiene que tener para poder maximizar estas informaciones de Fisher. Y finalmente, y esto no lo mencioné por falta de tiempo, pero sí o sí va a hacer falta implementar algún tipo de regímenes adaptativos, porque al final del día, y esto es algo que se había dicho, siempre que uno trabaja con esto de la información de Fisher y todo esto, para que tenga realmente sentido, uno tiene que tener la suposición por debajo de que ya tiene una buena idea de más o menos dónde están los parámetros. Entonces, si el parámetro es 0.1, perdón, si yo voy a usar esto para que esto funcione bien, yo tengo que saber que mi parámetro teta está en un margen chiquito y yo tener una buena idea de antemano de cuál es ese margen. Si no, la información de Fisher se le puede demostrar que produce mil resultados extraños, sobre todo cuando uno tiene, por ejemplo, ángulos, cosas periódicas. Hay bastantes ejemplos en la literatura de cómo uno puede hacer que las cosas se vuelvan extrañas. Entonces, sin más, aquí están todas las referencias. La referencia que había contado de la ecuación que pensamos que habíamos sacado y la habían sacado el año pasado es esta de acá, de Radael y Landi. Pues listo, pues. No sé si hay preguntas. Gracias, Nicolás. Un aplauso aquí, virtual ahí para el hombre. Y sí, si hay preguntas, hay varios aquí. Voy a... Pues no sé si da la palabra a usted porque yo acá no puedo ver la... Sí, sí. Alejandro, te habías levantado la mano y hay otras personas más. Entonces, adelante. No, disculpen, me equivoqué aquí en el link, no. No, igual felicitaciones, Nicolás, está muy interesante el trabajo. Gracias, profe. Bien, alguien más sí había levantado la mano, creo. Es que no alcancé a leer aquí y despaché esto. Si no, yo sí quería hacer un comentario adicional a todo lo que ha mostrado Nicolás, para dejar un detalle, porque las preguntas estuvieron interesantes. Nicolás, si usted puede mostrar su transparencia 20, donde están lo de las cotas, o la anterior, de la 19. Entonces, digamos, la motivación de este trabajo, este es un trabajo, pues, digamos, Nicolás es el que ha estado detrás de esto todo el tiempo, pero pues la cuestión que nos llamó la atención es que esta cota, como mencionó Nicolás, que es la línea negra en esta gráfica, pues la propuso Molmer ya hace ratico, ¿no? Pero esas cuotas, como Nicolás mostró, eran en un contexto muy general, ¿no? En el que uno
pues purifica el sistema, se va a un sistema ya para estados puros, hace todo en el sistema unitario, pues con evolución unitaria, y tiene que poner un cierto entorno, ¿no? Y después trazar sobre eso. Y ese es el caso más general, ¿no es cierto? Pero entonces, la cuota está puesta ahí, pero no hay ningún ejemplo, bueno, hay un ejemplo que sepamos, que de pronto aparecen más, pero no está dicho para algunos sistemas cuál es el procedimiento de medición que satura esta cota. ¿Okay? Entonces, con excepción de, creo que es del primer punto en otra gráfica, no es en esta, ¿cierto? Es en omega, lo que habías escrito. Sí, después es otro paper. O sea, sí. Se logran encontrar ahí una forma de medir que satura la cota. Entonces, la idea original pues que tuvimos fue hacer esta gráfica que tenemos, que nos deja muy contentos, que era pues explorar ese conjunto de posibles mediciones continuas, tratando de encontrar los parámetros, el tipo de medición que sature la cota. Ese es el primer punto, ¿no? Y lo que hemos encontrado ahí es que explorando con todas las posibilidades, ahora tenemos la sospecha de que esta cota no cubre todas las posibles opciones, ¿no? Hay unas que se salen de los supuestos de este tipo de cota, pues de la propuesta de Molnar. El segundo punto es que que tiene que ver con lo que pregunto, con los comentarios de Alonso y también de lo que ha dicho Juan David. Entonces, esto es para sistemas markovianos, lo que estamos mirando acá. Y bueno, nosotros trabajamos en los ejemplos que tenemos, pues nosotros arrancamos de la ecuación de Limblad. Entonces ahí ya supusimos que todo estaba bien markoviano. Si se van a hacer en los experimentos, pues habría que tener cuidado. De pronto uno puede estar en una región de parámetros en el laboratorio en que no tiene una dinámica markoviana. Sin embargo, la pregunta, bueno, y conectando con el laboratorio, está el punto de que es posible que, recuerden que, digamos, esa cota que viene de Crow para la incertidumbre, digamos, en la medición que uno hace, lo que estamos buscando aquí finalmente es como el límite de la naturaleza que impone a la precisión que se puede hacer, con la que se puede tomar esa medida. Entonces, pues la exploración es teórica, puede que en el laboratorio nunca se pueda tener, digamos, la cota, pero vale la pena mirar, pues, teóricamente cuál es la cota natural que eso impone, ¿no? Como para uno saber, ok, qué tan buena es mi medición comparado con lo mejor que se puede lograr. Así en el laboratorio eso no ocurra, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo salir de estas mediciones continuas al caso no markoviano? Hasta donde yo entiendo, y yo he trabajado en eso, pues también parametrizando ese tipo de mediciones, digamos, la teoría está ahí, pero las interpretaciones todavía son muy problemáticas. Entonces, eso hay básicamente dos bandos. Está el de Weissman y casi todo el mundo que dice que la parte no markoviana, la interpretación de esos registros no se pueden considerar como mediciones. Y está Diossi, casi solo, que insiste en que sí. Bueno, no sé, eso era lo que yo podía comentar. No sé si alguno de ustedes quiera preguntar, de los más jóvenes, si tienen curiosidad de cómo era esto. Este es un tema pues que nosotros en el grupo trabajamos bastante, pero y cada vez es más mainstream, pero no sé, si tengan curiosidad, lo pueden hacer. Yo ya no tengo más que decir. Yo tenía una pregunta, pero no soy de los más jóvenes. Pues, mejor dicho, no sé si es como tratar de, bueno, como de interpretar un poquito la cosa, porque esto es de alguna manera un problema más como single shot, pero en un contexto dinámico, ¿cierto? O sea, uno tiene una realización del sistema y uno está monitoreando, digamos, estroboscópicamente la cosa, ¿cierto? Porque, digamos, cuando uno piensa en estimación de parámetros cuánticos, pues una de las cosas que uno mira
también pues esa estrategia donde uno, por ejemplo, si uno está tratando de estimar, no sé, por decir algo, pues los parámetros de un canal o algo así, pues que uno pudiera tener, por ejemplo, copias del canal y preparar estados, por ejemplo, que fueran, no sé, enredados across las distintas copias y estrategias de medición que también sean colectivas, ¿cierto? Pero eso no es eso. O sea, en este caso la idea es que siempre uno cuenta es con un solo sistema, ¿cierto? Y más bien lo que está haciendo es como las copias, o sea, lo que jugaría el papel de las copias sería más bien es como las mediciones en distintos tiempos, ¿cierto? Mm, Mm, que De se me eso, ocurre. Ah, es que ahí va a haber unos detalles, y es de que para que uno pueda decir propiamente que los tiempos van a jugar el rol de las copias, creería yo que habría que hacer algún tipo de hipótesis de ergodicidad. Que de pues, o todas sea, lo maneras, digo en un sentido muy metafórico, llamémoslo así, muy laxo, ok, ¿sí? Pero pues es de alguna manera que, pues, o sea, estamos capitalizando sobre varias mediciones, pero ahora no es across de copias independientes o pues o enredadas o lo que sea, sino es en un solo sistema, ¿cierto? sí. No, Y no, no, Alonso. Igual no, hay que correr esto varias veces. Esta gráfica aquí son promedios sobre ah, registros. pero independientes. Sí, 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 sí. pero son promedios sobre registros y Vale. porque con un solo registro, acordate como empezó Nicolás, lo que uno tiene es la probabilidad de tener ese registro y sobre esa probabilidad es que uno mira, pues mira ahí cómo sacar la información de feed. Pero sobre cada una realización, de todos modos, hay una secuencia de Sí, mediciones, sí, ¿cierto? sí, eso Que sí. obviamente, pues, o sea, completamente aleatorio, pues, en un espacio multidimensional, pues, de los resultados de esas cosas, ¿sí? Pero son independientes. Mm, lo- los, la pregunta es de O sea, porque si es que, fíjate, por ejemplo, las cuando, detecciones dentro de una trayectoria son independientes entre sí. sí, porque, por ejemplo, con Kramer grado cuántico, una cosa, hay estrategias en las que uno, por ejemplo, dice, bueno, yo tengo, digamos, n, o sea, hay como n tiros, pero yo los n tiros los puedo agrupar, por ejemplo, o sea, preparar, por ejemplo, estados enredados en subgrupitos, ¿cierto? Y estimar y usar estrategias de ese estilo, ¿cierto? Pero pues Mm, en últimas, todo tiene que ver con una varianza pues digamos como de algún problema tipo ID, ¿sí? mm. Y pues bueno, aquí sería pues lo mismo, lo que tú dices, o sea, se repite muchas veces. Quizás o sea, la pregunta a la que yo iba con esto es, pues esos registros de alguna manera, pues uno está poniendo a interactuar el sistema con otro, pues con unos sistemas cuánticos que van a jugar el papel de, pues como de aparatos de medición, ¿cierto? De Ujú. instrumentos o lo que sea. Y pues aquí lo que estamos haciendo es como mirando independientemente cada una de esas, ¿cierto? Como esas mediciones. Que pensaba que, no sé si de pronto alguien ha pensado o algo, o sea, coger esos registros y hacer mediciones colectivas. O sea, digamos, por ejemplo, con estados, no sé, observables colectivos Eh, de la, las... la cuestión es, profe, que si uno hace eso, uno va a caer en esta cota. Ah, porque, pues, porque pues dentro de sí, esta optimización está esa clase de medición. exacto, exacto, exacto. O sea, que estas, pero uno no quisiera acercarse a esa cota, pues digamos, esa cota, Pues sí, y ese es el punto de lo que estaba diciendo ahorita el profe Carlos, ya. que el punto de nosotros era pegarle a la línea negra. O sea, Ujú. llegar a la línea negra es todo el objetivo. O sea que esto es lo que, mejor dicho, lo que estamos viendo aquí con las otras gráficas es lo que se puede lograr cuando monitoreamos independientemente los, pues, ¿cómo se dice? Como hacer mediciones separables, llamémoslas así. ¿Sí? Mm, Son, más bien, todas estas mediciones se pueden entender como mediciones sobre el ambiente. sí, correcto. Pero mediciones donde, o sea, lo que yo digo es, o sea,
en un tiempo uno vas a medir pues algo, ¿cierto? Y entonces pues va a haber un aparato de medición, o sea, Ah, ya, hay que ya. generar una pequeña interacción con otro sistema que va a jugar el papel de ese registro, ¿cierto? Y en tiempo lo mismo, ¿cierto? Pero aquí lo que estamos haciendo es miramos, o sea, hacemos como mediciones proyectivas sobre cada uno de esos registros independientemente, como un proyector que fuera como un Sí, es un proyector como, multitiempos. multitiempo, pero digamos no está enredado Ah, a lo largo de los tiempos, ¿cierto? O sea, una medición donde uno mira, no sé, pues alguna variable pues que correlacione tiempos distintos, por ejemplo. ya, creo que ya entendí. Sí, que sería como, pues pensando un poquito como en el análogo de cómo, por ejemplo, en el caso de multicopia, pues uno como que potencia el asunto con estados enredados, ¿no? Mm. Aquí el problema está en de que dentro de eso se podría hacer en un caso no marcoviano, porque dentro de las suposiciones de marcovianidad viene que yo me puedo imaginar así a grosso modo que la dinámica es algo así. Y es de que viene el sistema interactúa con con una parte de los grados de libertad, una parte chiquita de los grados de libertad. Entonces aquí, ¿cómo lo pongo? No sé muy bien cómo ponerlo, pero Pero, entonces este sería el pero es uno. que las mediciones no son, o sea, ese tipo de mediciones, esos monitoreos no son mediciones completas, ¿cierto? No, O sea, tú No, no repreparas el sistema cada vez que haces una medición. Entonces, pues no, hay pero información que se puede filtrar. O sea, las mediciones no, como quien dice, no es que es borrón y cuenta nueva cada ujú, vez que haces una medición. Es más, pensaría que es... sí, pues no lo es, pero a lo que iba yo es de que para que uno pudiera hacer, por ejemplo, esto de, pues no sé, a lo mejor yo no estoy entendiendo a lo que se refiere, esto de hacer mediciones entrelazadas entre tiempos, para que eso tuviera sentido, uno tendría que tener entrelazamientos entre los distintos registros. Sí, O sea, sí, correcto, el correcto. problema está en de que en estos casos marcovianos no, esos entrelazamientos no aparecen. Todas estas cosas, cada pedacito, por lo menos este pedacito acá del sistema con el que yo interactué en este primer tiempo, en este primer pedazo de tiempo, es, no queda entrelazado con el de este pedazo de acá. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que no habría ventaja en hacer. Pero uno lo diseña o no, uno diseña la estrategia de monitoreo o no, uno podría, no sé, Eh, o sea, pero sí, pero yo creo que uno no puede tener ese nivel de control. no, pues depende de que, mejor dicho, no, pero igual, yo no te logro seguir, Alonso, porque para hacerlo por lo menos teóricamente, no sé. No te logro entender bien. pues que, mira, o sea, vos simplemente, o sea, pensarlo antes de que uno observe digamos, estos registros, Ujú, Ujú. ¿sí? Pues vos lo que tenés ahora, pues es un estado enredado entre tu sistema más baño y pues unos, no sé, grados de libertad que llevan esa información, ¿cierto? De los registros, ¿cierto? ujú. Lo que yo, o sea, lo que yo estoy entendiendo es que entonces uno ya después llega y dice, o sea, miro proyectivamente cada registro y ya tengo pues, o sea, ya como que saqué un dato y bueno, y eso pues define mis trayectorias, ¿cierto? Ujú. Pero pues por otro lado, pues uno pensaría, o sea, si el problema es eh, buscar todas las posibles estrategias hasta que uno trate de acercarse lo máximo, pues a, no sé, a a la cota Ujú. ideal, pues aquí un Kramer Rao cuántico, lo que sea, pues que uno podría entonces también mirar estrategias en las que uno hace una medición de un observable, no sé, por ejemplo, pues Ah, algún ok. observable que sea correlacionado, digamos, entre el registro uno y el registro 2 algo así, ¿cierto? Mm. Mm. Sí, pero yo no sé si, como dijo, entonces yo creo que Nicolás se había entendido y yo no, pero estoy de acuerdo con Nicolás. Lo que pasa es que en esta formalismo, por lo menos, de Ajá. mediciones continuas marcovianas, yo creo que eso no se puede hacer por la O sea, naturaleza pero por la naturaleza de los registros. ustedes lo que tienen en mente de alguna manera son unos sistemas físicos muy específicos. O sea, No, esto no es un problema, digamos, de,
pero no son tan específicos. Estos, cualquier problema que tenga que vos puedas modelar bien con una ecuación de Lindblad, esto se podía aplicar. Entonces nosotros estamos mirando modelos de juguete, pero pues lo que estaba diciendo Nicolás, uno aquí después puede hacer un salto a cosas más interesantes de muchos cuerpos y vainas de esas, pero la condición ni siquiera es que sean markovianos, sino que sean markovianos con Lindblad. Ya. O sea, que los registros correspondan, digamos, a la forma en la que se está haciendo como esa descomposición de Krauss, Exacto. pues en los En pequeños los pequeños delta-Ts. Ok, tiempos, exacto. vale. Pero sí me llama, Nicolás, una pregunta aquí de lo que está diciendo Alonso, que no hemos considerado, no sé por qué, pero ¿por qué nuestros resultados no dependen en el estado inicial? Eso iba a preguntar. Porque este sistema que estamos mirando es, ¿cuál es la palabra para esto? Es que es ese mismo tipo de ergodicidad, pero esos sistemas son ergódicos y tienen un solo, ¿sabes esto? Tiene una sola solución estacionaria. Ok. De todas maneras, tampoco hemos variado significativamente los estados iniciales. Eso es algo también que queda pendiente por hacer, pero yo creo que no depende de los estados iniciales. Pero en la otra cavidad también, digamos, en el otro caso en el que no era de mediciones continuas, también solo había un estado estacionario, ¿no? Y uno sabe ahí que, por ejemplo, si mete coherentes o no coherentes o estados de Fock, obtiene diferentes cotas. Yo lo que pude mostrar en el decaimiento puro es de que si bien los estados intermedios son distintos, a largo plazo todos se vuelven iguales. Que es esta curva de acá. Que aquí se ve que distintos estados al principio dan cosas distintas por lo que pasa en el tiempo, pero al final del día todos convergen a lo mismo. Aquí sí está. O sea que de alguna manera lo que está pasando es, una vez que uno ha seguido como cierto número de, pues ya, de observaciones, pues o sea, se perdió la memoria, se perdió la memoria del estado inicial. O sea, ya lo que ya lo que está jugando ahí, pues mejor dicho, la condición importante son los resultados anteriores, básicamente, ¿cierto? Sí, pero bueno, ahí sí estás viendo con esta gráfica que para tiempos pequeños, pues como estos son los tiempos de medición, para tiempos pequeños, pues para tiempos que no son infinitos, digamos, pues sí hay unas estrategias mejores que dependen, o la estrategia es la misma, pero sí depende del estado inicial. Sí. Pero yo quedé interesado en lo del entrelazamiento de la historia. yo estaba aquí escribiendo esto. Ajá, entonces, sí. Claro, la forma en la que uno hace esto en la práctica, al menos así es como lo hacen en el libro de Soler, porque hay otra manera de hacerlo con integrales de camino, pero esa sí no la conozco, que es que uno coge estados de este estilo y mete los proyectores acá. Entonces este es el proyector de la historia. Y el proyector de la historia lo que hace es que selecciona esto. Entonces, si yo le estoy entendiendo bien, profe, la pregunta a ustedes es, listo, ¿qué pasa ahora si yo agarro estos proyectores entrelazados? Entre distintas historias, por ejemplo, es que no midan cosas en la base historia, pues llamémoslo así, yo no sé cómo. Sí. Yo creo que habría que mirarlo. Es que tengo la impresión de que uno, o no cambia nada, o dos, las ecuaciones, que es otra discusión que hemos tenido con el profe, que es ver cuáles son las bases en las que hay que hacer las mediciones del ambiente para garantizar que las ecuaciones estocásticas que salen son markovianas. Eso sería, yo creo que otro libro. Claro. Bueno, no sé. Gente. Venga, Carlos, Claro, exacto. yo tengo una pregunta. Yo he estado siguiendo como la discusión de ustedes con cercanía en este momento y haciendo algunas anotaciones, porque yo creo que el vocabulario, que eso fue lo que nos pasó a nosotros el último jueves que hablamos. Recuerde que usted no estuvo el viernes, sino que se fue el jueves de Cali. Ajá. No sé si recuerdan, nosotros hablamos de algo sobre la presentación de Madroñero y yo creo que nos referíamos a lo mismo, pero utilizamos vocabulario un poco diferente, ¿cierto? Okay. Entonces, yo creo que vale la pena o valdría la pena alguna vez tratar de uniformizar el vocabulario de la comunidad de funciones de Green con la comunidad de Lindblad. Yo trabajo con las dos, ¿cierto?
Y yo estoy como un poco embolatado con algo, pero me parece interesante lo que plantea Alonso. Pero Alonso, por ahí en una o dos frases, porque es que para mí fueron muchas frases, por ahí en una o dos frases, usted podría plantear, usted le pregunta a Carlos Leonardo si esto es para un caso y a Nicolás si ellos trabajan para el caso particular, a mí me dio la impresión que usted pensó que esto era muy particular y que no se podía generalizar. Entonces Leonardo responde que siempre y cuando sea una dinámica markoviana, desde la óptica del INVLAD, entonces esto puede hacerse para sistemas más interesantes. Pero yo no entendí qué era lo que usted planteaba. De pronto en una frase, ¿cuál era la pregunta de investigación que usted proponía? ¿Cómo hacer qué? Ave María. No sé si me confundí por el vocabulario, A que de ver, pronto no lo mira, lo manejo. que pasa, ok, a ver, yo vengo de pensar un poquito como un problema de estimación en el cual uno tiene, por ejemplo, muchas copias del mismo recurso, ¿cierto? O sea, normalmente como que Sí, esas tasas, por ejemplo, o sea, piensa la misma, el mismo límite de Kramer-Rao, pues hay implícito una n, ¿cierto? Mm. O sea, sí, esa es porque lo que estamos acotando es el error estándar, ¿sí? O sea, hay un número n ahí porque todo eso se está haciendo con copias. Entonces, una de las cosas que uno ve, por ejemplo, que uno puede, sobre las cuales uno puede, pues, digamos, una propiedad de la mecánica cuántica que uno puede apalancar en un problema de estimación cuando uno tiene copias, es que los estados iniciales yo los puedo hacer enredados a través de las distintas copias, ¿cierto? Y hacer mediciones que también son de tipo colectivo a través de copias, ¿cierto? Como mediciones estadísticas, llamémoslo así, de alguna manera. Y jugar, por ejemplo, pues digamos, por ejemplo, agrupando, así como en pedacitos que uno los enreda, ¿cierto? como si Pero usted plantea una realización de estados que estén mutuamente enredados, ¿o qué? Entrelazados. pues porque es que el problema es estimar los parámetros de un canal, ¿cierto? Entonces normalmente pues uno tiene a su disposición como varias copias del canal, ¿cierto? Pues Sí. digamos que eso es como un paradigma como pues, estándar, llamémoslo así, ¿sí? Y yo lo que quería, pues yo no sé, como estaba interpretando un poquito la cosa, era como que aquí estamos pensando en, bueno, realizaciones independientes, ¿sí? O sea, no están enredadas entre ellas. Y pues uno en cada una de las realizaciones, dentro de cada una de las realizaciones, uno está haciendo una cantidad de mediciones también. Entonces, como yo decía, de una manera un poco metafórica, porque no quiero, o sea, solo como una idea general, pues uno está usando la información que se está acumulando de muchas mediciones en una sola realización como para poder hacer la estimación, ¿cierto? Y entonces la pregunta que yo me hacía era si uno pudiera, por ejemplo, también entonces, eh, o sea, cuando estamos haciendo como ese monitoreo como estroboscópico, pues estamos haciendo mediciones proyectivas en cada una de las, yo no sé cómo se llamarán esos, como de los, los chufoncitos que le pegamos al sistema puntualmente en el tiempo, Exacto. ¿sí? Y pues es una medición proyectiva en ese, o sea, para el registro de ese instante, ¿cierto? Pero en la medida que uno pudiera, por ejemplo, mantener la coherencia de esos registros, pues uno también podría imaginarse, yo no sé, hacer mediciones colectivas sobre muchos registros y mirar, por ejemplo, información colectiva, pues como estadística también, pero en el tiempo. Entonces, pues era como eso. Alonso, pero ahora sí te entiendo y eso no lo habíamos considerado. Y yo no sé si suena súper interesante, ahora sí te entiendo. O sea, uno puede tener varias copias del canal, digamos, y yo también he visto los papers, y en cada copia pues vos mandas un estado. Pero Ajá, lo que haces es que preparas el estado colectivo entrelazado. Entonces estás mandando en cada copia, pues digamos un qubit va por cada canal, pero ajá, los varios qubits de los diferentes canales van entrelazados inicialmente. exacto.
Aquí O sea, sería como pensamos, hacer monitoreos continuos de cada uno de esos qubits pasando por el canal. Yo no sé, yo nunca he visto eso en bueno, no, yo no trayectorias estaba continuas. pensando, No, yo no no. estaba pensando, No, yo sé que pero no, sí, vos estabas pensando en hacerlo en el tiempo, en pero el tiempo, sí, yo nunca había pensado en estas cosas de copias. ¿Vos has sí. visto algo en esa dirección, Nicolás? Pues Yo lo que no. pasa Sí, es sí, 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 que, sí, sí. pues, Este paper de acá lo hicieron. ok, De hecho, esto es, muchas de las ideas que vienen de acá. Ellos hacen tal cual eso, ellos hacen lo que el profe Alonso propone y adicionalmente realizan mediciones continuas y de esa manera recuperan las ventajas cuánticas que aparecen cuando uno considera los estados entrelazados. claro. Más sin Pues claro, es que embargo, sí. Ah, Leonardo, qué pena, Alonso, más sin embargo, Nicolás ahora hizo referencia a algo, y entonces en ese momento, como yo no había interpretado adecuadamente al profesor Alonso, entonces me surgió la duda por qué Nicolás estaba hablando de ergodicidad. Ahora más o menos entiendo a qué se refiere Nicolás con ergodicidad, Ujú, ¿cierto? Porque entonces ahí, digamos, ahí nosotros estamos contrastando entre la realización temporal y la realización en el espacio de estados, ¿cierto? Que es ujú. lo que plantea Alonso. Entonces, ¿y qué es lo que dice sí. Nicolás? O sea, que ese artículo sería interesante leerlo, digamos, teniendo en cuenta Mm. esa propuesta. Quizás una cosa que uno podría mirar es una vaina más bien como una especie como de matriz también, ¿cierto? Porque están como, pues uno podría decir, bueno, yo ya tengo varias copias del mismo sistema y tengo, por ejemplo, mediciones estroboscópicas en distintos tiempos y pues todo eso es como una matriz de registros, o sea, en Ujú. el tiempo y en las copias y pues, bueno, no sé, Mira, cosas así, sí. mira cosas así. Sí, pero digamos que o sea, me surge la pregunta porque en el contexto, por ejemplo, de comunicación, eso sí es una cosa como muy clave, ¿cierto? Si uno dice, por ejemplo, si uno está haciendo, digamos, comunicación clásica a través de un canal cuántico, ¿cierto? Entonces, pues cuando uno lo hace en un solo tiro, pues digamos, está, digamos, esa información de joleo, que es como una buena cota, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la noción de lo que es la capacidad clásica de un canal cuántico, pues se entiende que es una cosa que se saca, digamos, en un límite asintótico en el que uno tiene muchas copias del canal y uno usa todas las estrategias de codificación, de enredamiento a través de esas copias, ¿cierto? Si uno restringe, por ejemplo, la, o sea, si uno restringe solamente a codificaciones separables, pues entonces asintóticamente la capacidad clásica con esa restricción pues se vuelve la información de joleo. Pero la capacidad clásica, pues digamos en general, sobre todas las posibles codificaciones a lo largo de copias, no se conoce todavía, porque se sabe, por ejemplo, que es súper aditiva, o sea, hay una serie de cosas ahí raras que aparecen. Entonces, pues uno pensaría, pues este problema de estimación es muy similar al problema de comunicación clásica a lo largo de canales, ¿cierto? Que tiene como los mismos elementos, ¿cierto? Los estados óptimos de preparación, las estrategias de medición óptima, ¿sí? Entonces, pues es por eso que lo pregunto, ¿cierto? Ujú. Mm. Bueno, nosotros podemos seguir hablando, pero voy a aprovechar aquí como para darle salida a todos los que quieran. Ujú. Muchachos, gracias Nicolás, muy chévere. A Muchas todos, muy gracias. gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, No Nicolás. tenemos que colgar aquí de una vez, pero para los chicos que están ahí, y les quiero decir que, pues eso, nos interesa escucharlos a todos. Entonces, por favor, tómense en serio la invitación, contacten a Fabián y coordinen ahí las fechas. Hay espacio para todos. Esto no se va a acabar este semestre, espero yo. Entonces, pues van ahí en orden de llegada y vamos sacando. Desde el momento no tenemos cubierto este semestre, entonces chévere si lo hace. Ah, y nada, pues la idea es acabar a las 7:15, pero aquí nos quedamos pues tomando también un vino, lo que sea, los que estamos aquí más adelante. Me tocas. Vale, ya, con eso, solo para que los que se tienen que ir no se olviden que esperamos pues que nos cuenten lo que están haciendo. Muchas gracias, Leonardo. Ujú. Muy Alonso, Nicolás, por su maravillosa presentación. Eh, eh,
Se me olvidó el nombre del organizador, qué pena, Alejandro, Fabián, es ¿cierto? Fabián. Está bien. Fabián, sí. Muchas gracias, Fabián, por tomarse el tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a Esteban de la UTP, a los chicos de Unipamplona, los Mm, Cristianes y Pedro y a Melissa. Espero que todos podamos seguir contribuyendo pues a la sí. iniciativa de los Ahí, profesores. ahí Es ya muy quedan en la importante. lista, Gracias. exacto, quedan en la lista, les estamos anunciando pronto el siguiente, ¿no? Y bueno, yo espero que podamos seguir discutiendo así, que sean así de constructivos. Ah, sí, Alonso, ya voy a volver otra vez a tema, que es que de verdad yo sí Sí, estaba, pero a mí me va a tocar, qué pena, con la conversación. Y después me va a sí, tocar, listo, voy a parar la grabación aquí ya entonces. pero ya casi irme también, que tengo que... Ujú. Sí, bueno, no, listo. Entonces, eh, no, pues lo podemos dejar así, igual nos vamos a seguir viendo, nos vemos en,